Cuando hablamos de el Catecismo Mayor, estamos hablando entonces de una declaración a base de preguntas y respuestas, de hacer eco a las preguntas que se plantean. De manera entonces, insisto, didáctica y en algunos, la mayoría de los casos, apologética para defender un punto doctrinal. Se establecen estas preguntas y entonces van dirigiéndonos poco a poco de lo general a lo particular, e incluso nos va a llevar hasta el punto de la segunda venida de Cristo, nos va dirigiendo y nos dice qué creemos. Ya dijimos que cuando nos preguntan en la calle o que nos pregunten en algún lugar, ¿qué crees? Nosotros casi tendríamos que dar una declaración de nuestra fe confesional. Nos están exigiendo, confiesa tu fe, ¿qué crees? Y la mayoría de los cristianos, cuando nos preguntan qué creemos, tenemos respuestas tan variadas que cualquier denominación, casi cualquier secta pudiese dar. Porque una respuesta solamente de creo en Dios no es una respuesta absoluta. Hay algo más que nosotros creemos, algo muy concreto que nosotros creemos. Y los credos y las confesiones y los catecismos nos van ayudando para dar respuestas muy concretas a lo que nosotros creemos. Este catecismo está establecido por la misma asamblea que escribió la confesión de fe y estableció estos dos documentos que son lo mismo en esencia, y sin embargo uno de los dos, el catecismo menor, fue escrito como para personas que inician en su fe cristiana de una manera un poco más sencilla, un poco menos elocuente, menos profunda, pero con una intención muy muy importante de educar a las personas que estaban iniciando, incluso después utilizada para los niños, para catequizar a los niños. El Catecismo Mayor está un poco más extenso, tiene más preguntas y además tiene la intención de alimentar a la mente más sagaz, la que está más avesada en los asuntos teológicos y que encuentra respuestas muy absolutas con todos los textos bíblicos que están ahí para el conocimiento de la fe de los creyentes. Había yo tenido la intención firme de hablar de un poco de la historia, de cómo fue formada la confesión, pero en el camino pensé que esto lo vamos a ir haciendo poco a poco en el caminar de las preguntas que vamos a ir contestando. Vamos a abordar desde ahora, en 2 domingos, este y el próximo, la pregunta número 1 del Catecismo Mayor. Hoy vamos a hablar de esta pregunta número 1 y vamos a tratar de abordarlo de la manera más tranquila, ¿no? Con palabras no tan elocuentes, más sencillas, con la Biblia para este propósito. Debo decir que la manera de abordar en una predicación el catecismo, hay 2 maneras de abordarlo. Uno es de la confesión a la Biblia, es decir, estudiar la confesión e ir a la Biblia buscando los apoyos que afirmen la pregunta y la respuesta. La otra posibilidad es al revés, ir de la Biblia a la confesión, es decir, estudiar la Biblia y encontrar en la confesión aquella sistematización de ciertas doctrinas que nosotros afirmamos. Estas 2 maneras son posibles, son correctas. Mi manera de predicar la confesión no tiene que ver con ir del catecismo a la Biblia, sino al revés, ir de la Biblia al catecismo. Al fin y al cabo, el catecismo no pudo haber sido escrito sin la palabra del Señor. Así es que, tomando un poco esto como principio, siempre tomaré un texto bíblico o algunos textos bíblicos y de ahí al catecismo. Y, por supuesto, vamos a ir analizando preguntas y respuestas del mismo catecismo. Hoy hablaremos un poco de esto a partir de la Biblia a la pregunta número 1. Y ya dije, lo vamos a dividir en 2 sermones, hoy y la próxima semana. Hoy hablaremos de la primera parte del catecismo, de la pregunta, y la semana que entra hablaremos de la segunda parte de la pregunta y respuesta de este catecismo. Da para más. En realidad pudiésemos predicar casi de cada pregunta 2 o 3 sermones, 4 quizá, porque da para más. Es muy profundo los textos que nos presenta la Asamblea de Westminster. Es muy interesante, de los textos sobre los cuales se soportan, se apoyan para que puedan dar luz a estos elementos de catequesis como lo están presentando. Así que entonces el catecismo fue formulado a través de preguntas y respuestas.
Esto es muy interesante, es muy importante, porque son preguntas que quizá alguien se hizo o que muchos se hicieron y que era necesario contestar. La primera pregunta del catecismo es una pregunta que todos nosotros conocemos casi de memoria. Está escrita de dos formas, en el menor de una, con menos palabras, y en el mayor un poco más amplia. Y cuando digo un poco es de verdad una palabra o dos. En el catecismo menor solamente se pregunta cuál es el fin principal del hombre. En la catecismo mayor es un poquito más extenso. ¿Cuál es el fin principal y más noble o más alto del hombre? Aún y con esto no tenemos ninguna diferencia que nos espante o que nos haga tener una reflexión diferente. En ambos casos la respuesta es exactamente la misma. El fin principal, en el caso del mayor y más noble del hombre, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. En el caso del menor, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Bajo este criterio, el catecismo empieza con este tema muy importante, muy atinado acerca de la gloria que merece y que le debemos dar nosotros a Dios. Analizamos un poco esta pregunta a partir del texto bíblico y la dividimos entonces en dos, como ya hemos dicho. La primera pregunta, o la primera parte de la pregunta, acerca de cuál es el fin principal y más noble del hombre. El fin principal. El fin principal. En la respuesta están las secciones. La primera parte de la respuesta dice: el fin principal y más noble del hombre es glorificar a Dios. La segunda parte de la respuesta es: y gozar de Él para siempre. Solo hoy nos ocuparemos de la primera parte de la respuesta, que es glorificar a Dios. El fin principal y más noble del hombre es glorificar a Dios. Solo eso. Solo eso. Dice un comentarista que es comentarista muy seguido por su servidor, que con esto nos debería de bastar saber que nosotros hemos sido creados con un propósito específico y muy concreto, que es el de glorificar a Dios. Sin embargo, vale la pena hacer algunos énfasis muy pertinentes en este asunto a partir de una posible y quizá especulativa interpretación del pensamiento de los que estaban reunidos allá en esta asamblea para tratar esta pregunta como pregunta número 1. ¿Qué les lleva a estos hombres a pensar en que esto es lo más importante? Se empieza a hablar entonces acerca de un propósito, de un fin, de algo que necesita tener una determinada tarea específica. Cuando se habla de propósito, estamos hablando, o del fin, estamos hablando de algo por lo cual fue creada una cosa, para lo cual fue establecido algo. Cada uno de nosotros entendemos y sabemos que cada cosa que hacemos tiene como propósito algo, de tal manera que lo que nosotros hacemos es causa de un efecto y el efecto se convierte en el propósito de la causa. Hacemos algo con un propósito. Esperamos que al hacerlo, que al elaborarlo, el propósito por el cual lo hemos hecho se cumpla. A veces se cumple, a veces no se cumple. Nosotros, seres humanos falibles, sabemos que los propósitos por los cuales hacemos una determinada cosa pueden ser o no pueden ser. Cuando se habla del fin principal del hombre o el propósito por el cual fue creado, que es su meta suprema, hablamos que la meta suprema, el propósito del hombre es uno y solamente uno. Y por otro lado, el propósito del hombre no es el propósito del creyente solamente, sino que es el propósito de todos los seres humanos a partir de la creación del hombre. Es decir, que cuando hablamos del fin principal del hombre, estamos hablando de que el propósito de los seres humanos en toda la historia de la tierra es uno y solamente uno. Es solamente eso. Creyentes o no creyentes. Ahora, que haya personas que no cumplan el propósito, que haya creyentes o no creyentes que no lo cumplan, esto es otra historia. Pero es para toda la humanidad creada. El fin principal del hombre. Cuando Dios en el Edén hizo toda la creación y vio que todo era bueno, cuando crea al hombre, lo crea y vio que era bueno en gran manera. A este hombre se le había dado una tarea exclusiva en el Edén, o la tarea que tenía el Edén, o lo que tenía que ser el Edén, era glorificar a Dios. Esta era la máxima expresión de su creación, la creación de Dios, que sea glorificado a través de los hombres. El hombre entró en pecado, por supuesto cayó en esta condición, fue desterrado del Edén, destituido de la gloria de
de Dios. Y no va a poder ser posible llegar a este énfasis de gloria hasta la segunda venida de Cristo, cuando estemos con el Señor y estemos delante de Él cantándole de día y de noche, donde se va a volver a ver la máxima expresión del hombre dándole gloria a su Creador. Pero estamos hablando de que para todos los seres humanos, la tarea es glorificar a Dios. Esta tarea es interesante porque los únicos en la creación que no lo hacemos somos los hombres. ¿No es cierto? La naturaleza cumple su propósito de glorificarle. ¿No es cierto? El Salmo 19:1 nos ayuda un poco con esto, ¿no es cierto? Cuando pensamos que los cielos cuentan la gloria de Dios. La gloria de Dios es anunciada por la creación, cumple el propósito. Pero la pregunta no dice cuál es el fin principal y más noble de la creación, de las plantas o de los animales, del viento o del agua. No, habla del hombre. Y el hombre, con la tarea sublime de dar gloria a su Señor, ha fracasado, no ha cumplido la tarea de darle gloria a su Creador. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro, afirma, ¿no?, que para que en todo sea Dios glorificado. Cuando habla de en todo sea Dios glorificado, se habla entonces que no solamente la persona por sí misma debe glorificar a Dios, sino la persona en todo lo que haga y piense, no haga y no piense, debe glorificar a Dios. Esto se ha convertido en un asunto bastante subjetivo para nosotros y es tan común repetirlo y hablarlo que se ha convertido pues más en un cliché para nosotros cristianos, en donde decimos todo para la gloria de Dios y esto es para la gloria de Dios, mi vida es para la gloria de Dios, y nuestros labios dicen una cosa y a veces nuestras acciones dicen otras, pero en realidad nosotros tenemos la tarea de darle gloria al Señor. En todo el Señor tiene que ser reverenciado, tiene que ser glorificado. La Biblia completa habla de este asunto y nos dirige hacia este maravilloso propósito de la gloria de Dios. Pero cuando hablamos de la gloria de Dios, debemos entonces preguntarnos ¿qué es lo que entendemos por la gloria de Dios? Y entonces vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que entendemos de la gloria de Dios. En primer lugar, la gloria que Dios tiene en sí mismo, es decir, su gloria intrínseca. Hablaremos de la gloria intrínseca de Dios, lo que está ya en Dios, lo que a Dios le pertenece por naturaleza, lo que Dios es, la gloria que Dios tiene en sí mismo, es decir, su gloria intrínseca. En Hechos 7, versículo 12 habla el Dios de gloria. En muchos lugares en la Biblia se establece el principio de el Dios de gloria o el Dios de la gloria. No se puede desasociar a Dios de la gloria. No puede haber gloria sin Dios y en este sentido tampoco podría haber Dios sin gloria. Si hubiese un Dios sin gloria, no sería un Dios soberano todopoderoso que cumple su propósito divino. Él ha establecido todas las cosas, incluso dice la Biblia, para su propia gloria. Todo es para su gloria. Ahora, Él ha creado todo no solamente para que le dé gloria a Él, sino para que Él mismo a sí mismo se vea autoglorificado. Cuando hablamos de la gloria intrínseca de Dios, estamos hablando de lo que Dios es en esencia. Él no es una criatura que se pone en un espejo y se repite seas glorificado tú, porque la esencia de la gloria está en Dios mismo. Dios es Dios de gloria, porque de Él mismo emana la gloria. A los seres humanos Dios les puede dar sabiduría, a los seres humanos Dios les puede dar virtudes. A nosotros nos puede dar una gran cantidad de cosas, pero lo que no va a participarnos a nosotros es su gloria. La gloria solamente le pertenece a Él. Por otro lado, sus criaturas, o Dios, no depende de que sus criaturas le califiquen con gloria. Lo que eso significa es que no es cierto que Dios es gloria y que Dios tiene como esencia la gloria y que es glorificado por lo que sus criaturas digan de Él. El Señor no depende de ninguna manera de que nosotros le demos gloria para que Él sea autoglorificado.
No es como que el Señor esté en el cielo pensando, me gustaría ser glorificado, pero esta mi creación no me glorifica, por lo tanto no puedo ser glorificado. Él no depende de nosotros. De ninguna manera depende de que nosotros expresemos o demos gloria para que Él sea glorificado. Un rey terrenal, un rey de nuestros tiempos o de cualquier tiempo, recibe gloria y se viste de gloria cuando se pone sus ropajes, su corona, está con su trono y tiene su cetro. Pero cuando se lo quita, como que pierde la gloria. Dios no es así. Dios no se desnuda de su gloria. Dios no se desviste de su gloria. Dios tiene una gloria permanente. Es la esencia de su ser. Por otro lado, la gloria de Dios, esta gloria intrínseca que es muy, muy importante, es una gloria que el Señor no comparte con nadie. Es una gloria que Él no comparte con absolutamente nadie. Él merece toda la gloria. Y parte de su gloria intrínseca es que Él dice, esta gloria es mía y no la comparto con nadie. Dice el pasaje de Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. El Señor no comparte, el Señor no reparte la gloria. Recordamos al Señor Jesús, allá en el Evangelio de Juan, cuando les dice a los que están alrededor de Él, que el que por su propia boca habla, por su propia cuenta habla, su propia gloria busca. ¿Y cuántos hombres sobre la faz de la tierra no buscan su propia gloria? En la Biblia vemos una gran cantidad de personas que buscan su propia gloria. Quieren ser glorificados, quieren ser reconocidos como soberanos, como dioses incluso. Pero Dios dice, no comparto. De ninguna manera comparto, no daré, dice la Biblia, no daré a otro mi gloria. No la voy a dar. Cuando el apóstol Pablo medita sobre este asunto, tiene una expresión maravillosa después de su reflexión que tiene que ver con la justificación y que tiene que ver con la salvación en Romanos 11, 34 al 36, que todos nosotros conocemos de memoria. Se da cuenta de la magnitud de la gloria del Señor y entonces analiza y se dice a sí mismo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Y termina diciendo, porque de Él, y por Él, y para Él, sean todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Él no comparte su propia gloria. Pero por otro lado, no solamente tenemos nosotros en este primer lugar la gloria intrínseca de Dios, sino que por otro lado tenemos la gloria dada por su creación y por el hombre particularmente a Dios. Una cosa es la gloria intrínseca de Dios y otra cosa es la gloria que Él recibe de quienes creemos en Él y quienes le amamos. En este recibe también está la parte de quien no recibe la gloria, es decir, de aquellos seres humanos que no deliberadamente le dan gloria al Señor. Pero esta segunda parte entonces de esta primera parte de la respuesta del catecismo tiene que ver con que su creación, los seres humanos, nosotros le damos gloria al Señor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo podemos hacer? Por supuesto que sí. ¿Lo debemos hacer? Por supuesto que sí. En el entendido de que Dios no necesita, por necesidad, que nosotros le demos gloria. Porque no depende su propia identidad, porque Él no tiene prejuicios, de que nosotros le digamos cuán grande es para que Él sepa cuán grande es. Él no necesita que nosotros le digamos qué maravilloso es para que Él sepa qué maravilloso es. Nosotros sí, ¿no es cierto? Y las mamás a veces son así. Los hijos califican a la mamá y la mamá lo sabe, lo compra, ¿no? Mamá, es que eres una bruja. Y la mamá se cree bruja.
¿no? Y el papá también, eres un ingrato, papá. Y nosotros nos creemos los ingratos. Pero cuando nosotros no le damos la gloria al Señor, el Señor no se va con lo que nosotros decimos o hacemos. Él no depende de sus criaturas para que pueda ser glorificado, para que Él intrínsecamente reciba honra y gloria. Pero nosotros sí necesitamos darle gloria. Es una necesidad imperiosa del creyente, del ser humano, darle gloria al Señor. ¿Por qué? Porque es el fin principal del hombre. Dice Voss, el comentarista que tiene comentarios muy atinados sobre estas preguntas, dice, por ejemplo, que los evolucionistas no pudiesen darle gloria a Dios porque va en contra de su esencia, de su naturaleza, de su manera de pensar. Aún y con esto los evolucionistas tendrían que darle la gloria al Señor. Es una obligación del hombre, pero no lo hacen. No lo hacen. El mismo autor dice también que de ninguna manera nosotros tenemos que pensar que el fin de nosotros como seres humanos es buscar la felicidad, porque el hombre en términos generales lo que busca es la felicidad. Y decimos, ¿cuál es tu propósito en la vida? La felicidad máxima. No es nuestro propósito. Nuestro propósito es glorificar a Dios. Es para lo que fuimos hechos. Y los creyentes estamos habilitados para eso. Estamos capacitados espiritualmente para eso. Y tenemos que estar muy conscientes de que nuestra tarea sublime es dar gloria y honra al Señor. El apóstol Pablo a los Corintios en 1 de Crónicas 16:29 dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Y ahora sí, en 1 Corintios 6:20, el apóstol Pablo les dice: glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus. Glorificar a Dios. Y estamos habilitados. Estamos potenciados para eso. Hemos sido nacidos de nuevo para eso. Ustedes y yo, amados hermanos, hemos sido creados y ahora somos conscientes de que el propósito por el cual estamos aquí no es para terminar una carrera, no es para ahorrar dinero en el banco, no es para ninguna de estas cosas efímeras que son importantes para nuestra vida. Sí que lo son, pero esto es subsidiario de la gloria. El propósito por el que estamos nosotros vivos es glorificar a Dios. Y hemos sido capacitados para eso. La gloria intrínseca de Dios es Dios glorificándose a sí mismo. Es la esencia de su ser. Pero la gloria que se necesita de su creación, la gloria que Él exige de su creación, es que nosotros, en todo lo que hagamos, ya sea que comamos o que bebamos, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Esta tarea está implícita en la pregunta número 1. Esto es algo que el Señor hizo para nosotros, y lo que nosotros tenemos que hacer es agradecer al Señor, porque en su infinita bondad y misericordia nos equipó a nosotros para que seamos capaces de reconocer la gloria intrínseca de Él y para que seamos capaces de darle la gloria y la honra nosotros a Él. ¿Pero en qué áreas de nuestra vida? ¿Solo en la iglesia? No. La responsabilidad del creyente es que le tenemos que dar gloria en todos lados. Cuando está formado para comprar las tortillas, sí. Cuando está en la fila para esperar la gasolina, también. Mientras que está trabajando, por supuesto. Dando clases en una escuela que no es cristiana, claro. Como mamá, como esposo, como hijos, como estudiantes, como obreros, como profesionistas, como cantantes, como doctores, como lo que sea. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Y lo que es cierto es que hemos sido habilitados por el Espíritu para que nosotros podamos darle gloria al Señor. Y como dijo Pablo a los Filipenses, para que sea magnificado Cristo en nuestro cuerpo. Algunas veces he dicho cosas como que en esta iglesia se lleva la gloria a Dios o no se la lleva a nadie. Porque el único que merece la gloria, la gloria que nosotros damos es el Señor. Porque de Él
y por Él y para Él son todas las cosas. Por eso a Él sea la gloria por los siglos. Amén. La semana que entra descubriremos cómo gozamos de Él para siempre. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque podemos estudiar estas preguntas que nos dirigen hacia verdades absolutas. Podemos nosotros entender que tu gloria, Señor, esta gloria intrínseca es que no necesitas de nadie. Tú no tienes ninguna sensación de vacío, de abandono cuando nosotros no te damos gloria. Tú eres el Dios de gloria. Eres ese Dios maravilloso que se glorifica a sí mismo. No dependes de tu creación. Pero has participado, has creado a tu creación, has creado al hombre para darte gloria, para glorificarte. Pero no solamente en el culto público, en el canto congregacional, en la oración colectiva, sino en todas las áreas de nuestra vida, glorificarte a ti, siempre. Hemos sido equipados con esto. Nos has dado de tu Espíritu. Nos has participado, Señor, de tu gloria. Pero no nos has participado de tu gloria así como tú la tienes. Sabemos que al final del tiempo, nuestro cuerpo, nuestra alma, será glorificado delante de ti. No como tú, pero estaremos en estado de gloria para cantarte y para que nuestra alabanza y nuestra glorificación a ti sea perfecta. Ayúdanos que como iglesia podamos nosotros entender que todo lo que hagamos, Señor, de palabra o de hecho, ya sea que bebamos o que comamos, hagamos lo que hagamos, podamos darte gloria a ti. Porque como dice el apóstol Pablo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. En el nombre de Jesús. Amén.